Buenas tardes. Siendo las 12 horas con un minuto del miércoles 11 de diciembre de 2019, declaro abierta la 15ª sesión ordinaria pública, quinta resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de los integrantes de este honorable pleno. Atendiendo su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. Presente. Magistrado, le informo que se encuentra presente la totalidad de los magistrados integrantes del pleno. Muchas gracias, primera secretaria. Visto que se encuentra presente la totalidad de los magistrados y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por tratarse de un asunto de naturaleza jurisdiccional. Solicito a la primera secretaria que dé lectura al orden del día. Le informo que en la convocatoria de esta sesión, la cual fue hecha de conocimiento de la y los magistrados integrantes de este órgano colegiado, se propuso el siguiente orden del día: análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda al recurso de reclamación promovido en contra de diversos autos emitidos en los expedientes identificados con los números 030/19-3, 033/19-3, 042/19-3 y 027/19-3, todos del índice de la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón. Muchas gracias, primera secretaria. Leídos los asuntos que nos convocan, solicito a la primera secretaria someta a aprobación de los magistrados presentes el contenido del orden del día. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a la y los magistrados presentes si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con una solicitud, toda vez que el expediente 27/19-3 ya había sido dada la cuenta, solicitaría que el orden del día iniciara precisamente con el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de dicho proyecto, para efecto de guardar un orden cronológico en la sesión. Y toda vez que el citado proyecto citamos criterios que van a ser relevantes para el asunto siguiente, el 30. Entonces, mi solicitud sería que iniciáramos con el 27, para copiar con el 30, después el 33 y al final con el 42, todo este año de la ponencia en mi cargo. Muy bien, primera secretaria, ¿podría someter a votación esas modificaciones, por favor? Muy bien. Entonces les pregunto a los magistrados si están de acuerdo en cambiar el orden del día para someter a su consideración, en primer lugar, el expediente 027/19-3, antes que el resto de los que ya enumeré. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Tavares ¿Es Calderón. mi propuesta? Magistrado Gregorio Daniel Morales Luevano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad el orden del día propuesto con la modificación Muy bien. hecha por el magistrado Tavares. Muy bien, muchísimas gracias. En relación al primer punto del orden del día, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que propone este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con el número 027/19-13. Con el permiso de mi compañera y compañero magistrado, integrante de este pleno, solicito a mi primer secretaria, licenciada Paulina Ramírez Olivas, se permita dar cuenta al pleno con el proyecto de resolución que se propone por parte de mi ponencia. Buenas tardes, magistrada, magistrados. En la cuenta del proyecto 027-19-3 del índice de la ponencia 3 de este tribunal. La actora es Perfiles del Real, sociedad anónima de capital variable. Las autoridades demandadas
es el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es la resolución dictada en el expediente PSI 473-2018 del 28 de junio de 2019. El acuerdo inicial es de admisión, es el auto recurrido. En este se admitió la demanda, no obstante que la actora no agotó el recurso de revisión en sede administrativa. La justificación que se da es que se prevé optatividad en la ley especial aplicable. Respecto de la competencia, este pleno jurisdiccional es competente para conocer y resolver el presente recurso al tratarse de un acuerdo emitido por magistrado instructor, actuación que es plenamente revisable por este órgano colegiado. Los presupuestos procesales se surten cabalmente, el recurso se interpuso por la unidad jurídica encargada de la defensa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Por ende, pues, tiene interés jurídico en que el auto recurrido se modifique. Además, el recurso se encuentra presentado en tiempo y forma. Respecto a los agravios, el primero consiste en que el instructor debió desechar la demanda en atención a que su presentación fue extemporánea, según plantea la actora recurrente, la demandada recurrente. La actora, en el segundo agravio, señala que la actora no observó el principio de definitividad. La autoridad dice que debió haber agotado el recurso de inconformidad en sede administrativa. El juicio contencioso administrativo, deviene improcedente en relación a que el acto impugnado puede ser modificado o revocado según el artículo 222 de la ley ambiental, acorde a lo dispuesto en la ley especial aplicable. La decisión de este pleno, que se propone a consideración de este honorable pleno, es que el recurso de reclamación resulte procedente pero infundado. Consecuentemente, se propone confirmar en todas sus partes el auto admisorio recurrido. La justificación que se da es que los agravios esgrimidos por la Secretaría recurrente son infundados e insuficientes para revocar el auto recurrido. En primer lugar, toda vez que desechar la demanda por extemporaneidad implicaría incurrir en una violación de petición de principio, toda vez que la demanda fue intentada en términos del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, la cual permite perfectamente combatir la legalidad de una notificación. En este caso, lo pretendido por la actora es precisamente que se revise la legalidad de la notificación del acto impugnado, que se le practicó antes de resolver si con base en esa notificación se puede decretar la improcedencia del presente juicio y por ende su sobreseimiento. En segundo lugar, vemos que se concluye que la interposición del recurso de inconformidad en sede administrativa es optativa y por ende la actora no está obligada a interponer el recurso previo a esta instancia de juicio contencioso administrativo. Ahora bien, cuando la ley ambiental utiliza la palabra podrá, su recta interpretación es en el sentido de que el justiciable está libre de interponer el recurso de referencia, sin que en algún momento la norma lo obligue a votar el referido medio de defensa previo a acudir a esta instancia. Se analizan algunos criterios emanados por el Poder Judicial de la Federación, considerándose que el criterio podrá tiene que interpretarse en la naturaleza del juicio de amparo, sin que está ante una instancia extraordinaria. En la presente instancia, el juicio contencioso administrativo, vemos que se surte ante un tribunal de legalidad, un tribunal de anulación, y los supuestos es que es aquí un tribunal ordinario, un medio de defensa ordinario. Entonces tendría que someterse a consideración del pleno los criterios de amparo sobre esas directrices. No sé si tengan algo que agregar en la cuenta, señor magistrado, magistrada. Gracias, secretario. Gracias, pero ¿qué tiene que preguntar? Muchísimas gracias, licenciada. En consecuencia, magistrados, pongo a su consideración el proyecto. ¿Alguna intervención, magistrado? Sí. Le escuchamos, magistrada Mayra Aida. Gracias, presidente, compañeros. En esta ocasión, y digo en esta ocasión, porque para mí el vocablo podrá no siempre implica el hecho de que sea optativo un recurso. Depende de la naturaleza del recurso y depende en qué contexto esté el vocablo. Sin embargo, en esta ocasión creo que el criterio de que sea infundada la reclamación y se confirme el acuerdo de admisión de la demanda, en el contexto de este podrá, creo que sí compartimos el criterio que tienen ustedes. Sin embargo, yo agregaría que es bastante importante establecer como obligatorio el recurso administrativo cuando este es definitivo, para no transgredir el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.
Si hacemos una interpretación, que no solo se deben de hacer interpretaciones gramaticales aisladas, sino que son gramaticales, sistemáticas y funcionales, y todas deben de revestir en su conjunto un porqué. Creo que el sistema jurídico-administrativo siempre implica la definitividad de los actos y hay que analizar la definitividad de los actos para que procedan los procedimientos administrativos dentro de lo que es la sede jurisdiccional. Sin embargo, sí coincido en que en algunos casos hay recursos administrativos que son optativos de agotarse o de acudir a la vía jurisdiccional y en otros casos no es así y creo que tenemos que partir en primer lugar del análisis de la definitividad. En este caso yo coincido con el argumento y con la propuesta del magistrado Tavares o de la ponencia 3, pero sí quisiera ver si pueden agregar y si no iría en un voto concurrente con ustedes, de que independientemente más allá, porque de una forma muy tajante están señalando que cada vez que nos encontremos en un texto la palabra podrá ya implica optatividad y no es necesariamente esa situación. Más bien hay que analizar el contexto, hay que hacer las interpretaciones. En esta ocasión coincido con ustedes de que es optativo, pero me gustaría que se tomara en consideración de que también es una garantía de acceso a la justicia el haber aceptado el recurso y por lo tanto lo infundado de la reclamación. No el recurso, la vía jurisdiccional y de ahí lo infundado de la reclamación. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Tavares. Bueno, ahí en cuanto a las cuestiones que refiere la magistrada, creo que coincido y hemos coincidido en las temáticas de la protección del derecho de acceso a la justicia y a un recurso por la tutela judicial efectiva. Sin embargo, difiere un poco en la cuestión de las referencias que podemos hacer o los señalamientos, tanto que creo yo que tenemos que analizar cada caso en concreto, puesto que decir en abstracto la referencia al vocablo podrá se me haría un poco arriesgado. Sin embargo, creo que sí en este acto en particular pudiera resultar interesante hacer un ejercicio de ese tipo para efectos de acceso a la justicia. Sin embargo, creo que en el caso, reitero, en el caso en concreto es muy claro que existe el acto administrativo que se está combatiendo, está revestido de definitividad, pues a final de cuentas es la última voluntad del Estado en el sentido de sancionar a un particular. Creo que en este caso en particular no cabría hacer una abstracción de esa naturaleza, puesto que creo que, salvo mejor opinión de mis compañeros, sí existe una voluntad externada por el Estado de sancionar. Aquí precisamente la peculiaridad de este asunto, y quiero traer a colación dos que, si mal no recuerdo, dos que votamos recientemente, donde una de las partes demandadas es precisamente la misma Secretaría, ha estado intentando que sean desechadas las demandas precisamente bajo el argumento de la definitividad. En este caso sí no se agotó el recurso de inconformidad que prevé la ley ambiental, y en los anteriores sí, y sin embargo sigue siendo el mismo argumento, ¿no? Entonces creo yo que a final de cuentas, insisto, sí existe una última voluntad estatal de sancionar, y que en el caso en concreto el vocablo sí debe ser interpretado de la manera en que se propone. También debo hacer referencia, porque ya se ha retirado este asunto, precisamente se reforzó un poco el argumento en el sentido de los criterios que se están citando por el recurrente, de ciertos criterios de tesis de las salas de la Suprema Corte, que inclusive se refieren a bases fácticas diferentes. En ese sentido creo yo que sí queda claro, o debe quedar claro para este tribunal, que la acepción del vocablo podrá que se está proponiendo precisamente deriva de un análisis de la naturaleza del juicio contencioso administrativo, a diferencia del amparo, que los tribunales federales hacen un análisis diverso dada la excepcionalidad del juicio de amparo. Sin embargo, yo esperaría que se hiciera la propuesta del voto concurrente para efecto de engrosar la propuesta que se hace y para precisamente robustecer la resolución, porque creo que somos coincidentes en que estamos hablando de un tema de acceso a la justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Sí, coincido en parte con lo que exprime la magistrada Mayra.
¿En qué coincido? En la parte relacionada con esa palabra, ese podrá. Tenemos que tener muy en cuenta el contenido de la fracción sexta del artículo 9, que se refiere a que pueden impugnarse, so pena de ser improcedente, por medio de algún recurso o medio de defensa. Si en la ley sede, en la ley origen, se señala un medio de defensa, podría ser improcedente, a menos que cuente con esa característica de excepción, al ser un recurso cuya interposición sea optativo. Entonces, en consideración de la ponencia que que encabezo, considero que debe señalarse de manera más que clara y específica esa optatividad en la ley origen, ¿no? En la ley de cual emana el acto administrativo. Entonces, considero, estoy de acuerdo con la propuesta que hace la ponencia número 3, pero sí considero que debemos analizar esa optatividad para que sea de una manera indubitable y sea por demás contundente, ¿no? Bueno, creo ahí que seguimos enfrascados en la misma discusión del problema de optatividad y de la acepción de que sea potestativo, ¿no? O sea, y es precisamente lo que se aborda en el estudio del asunto y lo que se propone. Precisamente lo que hacen algunas de las salas, en específico la primera sala, si mal no recuerdo, de la Suprema Corte, es que para efectos del amparo sí le da una interpretación de potestativo. Esto implica que es decisión tuya si interpones o no el recurso, y si decides no interponerlo, pues implícitamente estás consintiendo el acto, ¿no? Cosa diversa que lo sostiene la segunda sala y también algunos tribunales que citamos, algunos criterios que citamos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como asuntos de interés para nosotros, dada la especialidad de la materia, en el sentido que el vocablo podrá, para efecto del contencioso administrativo, sí es optativo. Y también debería de recordar que en materia fiscal existe el criterio de que cuando exista alguna cuestión de interpretación y este implique una carga para el contribuyente, pues debe asumirse que lo más benéfico, ¿no? Y en atención al artículo 1 constitucional, 17 constitucional y 14 y 16. Entonces creo que no debería haber duda ahí. Yo solicitaría, salvo que exista alguna intervención, se someta a votación porque ya tengo un voto concurrente y no sé cuál sea el voto del presidente. No, voy con la propuesta. A ver, antes de que pasemos a la votación, o sea, yo sí coincido, sí voy con el voto concurrente, más que... Primero, creo yo, siempre hay que analizar, como había comentado, lo de la definitividad. Independientemente, sí tenemos una jurisprudencia de la primera sala, a la hora que se hace la contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia, se resolvió de que no había una contradicción de criterios porque estaba muy enfocado a lo que era la materia de amparo, y en el amparo sí tendrían que agotar toda la vía, tanto recursal como la administrativa, para poder invocar el amparo. Digamos que hasta cierto punto pues es un criterio que da luz, pero también las jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dan luz porque no son obligatorias. Así es. Entonces creo que lo más importante aquí es que nosotros empecemos a sentar nuestros propios criterios, y creo que es en parte un tanto importante que también establezcamos de que es necesario el análisis sistemático de cómo está formulado lo que es el derecho administrativo y reforzarlo con lo que vienen siendo los derechos humanos y el acceso a la justicia. Entonces, pues yo en este caso, como lo manifesté, pues sugiero que sí pasemos a la votación e irían con un voto concurrente. Sí, bueno, muy bien. Sin más. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Primera secretaria, si vas a someterlo a votación, por favor. A petición del magistrado presidente, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución al recurso de reclamación promovido dentro del expediente número 027/19-3, solicitando el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor, con voto concurrente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es mi propuesta. Magistrado Gregorio Daniel Morales León. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos,
con el voto concurrente de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Muy bien, muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al recurso, gracias, secretaria. En relación al orden del día, el segundo punto del orden del día, solicitó el magistrado Alejandro. Ay, perdón, disculpen. En cuanto al recurso de reclamación promovido en contra del auto de fecha 24 de octubre del presente año, dictado dentro del expediente número 027/19-3, se determina lo siguiente. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por el recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación, competencia en pleno del tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponda. Continuando, vamos a tomar un breve receso de 2 minutos. En favor. A favor. Continuamos, magistrado Alejandro Tavares. Sí, ¿no? precisamente con las precisiones que hace la magistrada me permito referir lo siguiente para efecto de robustecer el cómo llegamos, o el por qué se debe llegar y sostener el criterio de que es posible que las reclamaciones prima facie de responsabilidad patrimonial del Estado sean en esta vía contenciosa. Traigo a colación, aparte del artículo 28, el artículo 44, que me permito leer, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua. En los casos de concurrencia de 2 o más dependencias o entidades en la producción de las lesiones patrimoniales reclamadas, o cuando se suponga concurrencia de agentes causantes de la lesión patrimonial y éstas no lleguen a un acuerdo o convenio, deberá someterse el problema a la determinación de la autoridad jurisdiccional. Segunda referencia a la autoridad jurisdiccional. El artículo 47, por su parte, en caso de que el particular hubiese obtenido la anulación de actos administrativos, el plazo de prescripción para reclamar indemnización se computará a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la resolución administrativa o de la sentencia definitiva según la vía elegida. Pienso yo que con la interpretación sistemática de estos 2 artículos, con el artículo 28 citado en la resolución, para el suscrito es claro que nuestro sistema de responsabilidad patrimonial del Estado de Chihuahua, que no es igual al federal, sí hace una clara referencia a la posibilidad de que las posibles víctimas o los ciudadanos que sufran algún daño o perjuicio por parte del Estado en su actividad puedan elegir por las 2 vías. Debo hacer referencia también a la exposición de motivos de la reforma del artículo 113 constitucional, en el que se señala precisamente que lo que se buscaba con la implementación del sistema en un Estado democrático de derecho de la responsabilidad patrimonial del Estado, porque debemos recordar que precisamente es un parteaguas en la excepción al principio que se sostenía antes, ¿no? Que el Estado, por ser soberano, no podía ser sometido a una indemnización por una actividad. Entonces recordemos que anteriormente este tipo de cuestiones se ventilaban ante un juzgado civil. Y lo que se busca, o lo que al menos exponen en la exposición de motivos de la reforma constitucional los diputados, es que evitar precisamente ese peregrinaje de los ciudadanos cuando resentían un daño que no tenían por qué soportarlo, de si éramos competentes o un tribunal de amparo o un tribunal federal de justicia administrativa, o en este caso ahora nosotros los tribunales locales. También debo señalar que, de acuerdo a los criterios que han sostenido la Corte y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, creo yo que el que hace referencia, y creo que es al que hace referencia la magistrada, se refiere a una base fáctica diferente. ¿Por qué? Precisamente porque la legislación, tanto federal que se cita como la que usamos aquí en Chihuahua, la que se está utilizando, pues es diferente precisamente por los artículos 28, 44 y 47. Tampoco debe pasarse por alto que precisamente en la configuración legislativa se le dio la libertad o amplitud al legislador local para efecto de que regulara el sistema. Para el suscrito, creo que la génesis de la responsabilidad patrimonial del Estado se está construyendo y creo yo que el espíritu del legislador en Chihuahua es precisamente buscar esa situación. ¿Cuál es la complejidad del asunto en mi concepto? Que precisamente pudiéramos hablar en ciertos casos, cuando hay actividad irregular, que no existe una voluntad del Estado. O sea, yo estoy seguro que el Estado no tenía la voluntad de pasarse un alto, en este caso el municipal,
y dañar a una persona. O sea, nunca vamos a encontrar, cuando se hable de actividad irregular del Estado, una resolución, una voluntad del Estado. Precisamente el caso de excepción en la responsabilidad patrimonial del Estado es que son daños o lesiones que se causan por una actividad no deseada. Digo, hay excepciones que están en discusión en la segunda sala y que traigo a colación también, que ha estado resolviendo precisamente respecto de la Comisión Nacional del Agua con motivo de desborde de un canal central en el Estado de México, por ejemplo. Y me permitiré hacer llegar a sus correos las contradicciones y las tesis y las resoluciones de los amparos directos en revisión que se han resuelto. En el sentido que inclusive ya la génesis precisamente de la figura de la segunda sala no solamente la limita a la actividad irregular del Estado, sino que ya está estableciendo jurisprudencia al respecto, falta un amparo por resolver, de que la actividad irregular del Estado también puede incurrir en patrimonial. Entonces, lo que vamos viendo es precisamente que se está haciendo una apertura para que precisamente el Estado, para ser un Estado democrático de derecho, sea sometido a la voluntad jurisdiccional. Y creo que eso rompe con mucho de la autoridad del Estado. Sin embargo, en el particular debo también señalar que, como lo hicimos, y por eso solicité que se discutiera precisamente el expediente 27/19, hago referencia a la página 13, que se propuso el proyecto, hacemos una comparación entre los recursos administrativos y el juicio de nulidad. Y precisamente una de las cuestiones por las que me atreví yo a proponer el proyecto en este sentido es el uso del vocablo de la vía contenciosa. En los tratadistas y en la propuesta que se hizo, y en el suscrito sostengo que no podemos llevar a la idea de que la vía contenciosa se puede desarrollar en la sede administrativa, porque ahí no existe una controversia, es una realidad. Hago referencia al recurso de reclamación del 27 precisamente porque el sentido que tiene la sede administrativa es precisamente de autorregular y corregir la posible actividad del Estado para realizar legalidad, no para resolver una controversia, porque realmente no existe una controversia. Si acudimos a Fraga, sostiene esa tesis y a la cual me adhiero, misma que se hizo referencia en un criterio de un colegiado y en diversa doctrina que se señala en el multicitado asunto que se sometió previamente a votación. También debo hacer referencia que, dada la Constitución o la doctrina que se tenía respecto al juicio contencioso administrativo, México ha sostenido un híbrido, apartándose un poco de la doctrina francesa, ¿no?, de ser un mero tribunal de anulación. Nosotros también creo que nuestra propia ley nos establece la posibilidad de ser un tribunal de plena jurisdicción. Y me permito señalar, por ejemplo, el artículo 60, que establece precisamente en su fracción cuarta que la declaración de nulidad en su caso puede reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de una obligación correlativa, inclusive otorgar o restituir al actuar en goce de derechos afectados, entre otras cuestiones. Esto nos debe llevar a interpretar que precisamente sí podemos, como Tribunal Contencioso Administrativo, en vía contenciosa, de prima facie aceptar este tipo de reclamaciones. Dicho de otra forma, caeríamos en el error que señalaban los diputados en la exposición de motivos de la reforma constitucional en la que hago referencia, de iniciar un peregrinaje de los ciudadanos que sean afectados por la actividad del Estado para efecto de que vayan a otra sede y que posteriormente acudan con nosotros. Es cuanto, magistrados, compañeras y compañeros. Muy bien, magistrada, ¿alguna intervención Sí. adicional? Entonces, prácticamente, gracias al peregrinaje, entonces ya no hay que agotar la vía de recursos administrativos a partir de ahora. No, sí, sí. A ver, disculpen, estoy hablando Sí. ya. No hay ningún peregrinaje. Había un peregrinaje y iba en ese sentido el espíritu del legislador porque la ley no estaba lo suficientemente clara. La ley ahorita está lo suficientemente clara. A mí me queda claro, y hice una pregunta hace rato, ¿analizaron la palabra nieguen? ¿Hay una negativa por parte de la administración pública en el expediente? Creo. No la hay. No la hay. Entonces, analizaron la parte en la que ustedes convenientemente, o no sé de qué manera poderlo decir que no suene tan personal, pero analizan la parte de la ley de responsabilidades, acomodándolo a una manera en que pueda ser optativo, cuando realmente no se hizo el análisis gramatical de lo que significa niegue la indemnización.
Ni siquiera hay una solicitud por parte del demandante en la administración pública y ni siquiera se le está dando tampoco la oportunidad a la administración pública de concedérselo. Y tuvo todo un año para solicitarlo. Y casi venciéndosele el año, acude al tribunal. Entonces, nos está viendo en un sentido como, pues como ya se me está venciendo, mejor me voy al tribunal. Creo de que de una manera bastante indebida pensaron que se pueden saltar los recursos administrativos. Pero entonces, en base a lo que acaba de mencionar el magistrado, entonces pues vengan todos, no importa ya si lo agotaron o no. ¿Por qué? Porque invocar un recurso administrativo cuando también sea obligatorio, pues es prácticamente un peregrinaje. No es un peregrinaje. La ley creo yo que está bastante clara. Primero es la reclamación y después es la vía contenciosa. No hay ningún peregrinaje, porque la negativa ficta es de 3 meses. Entonces, realmente la persona, el demandante, omitió la reclamación y se esperó casi un año para venir. Pudo haber interpuesto la reclamación de manera inmediata y pudieron haber pasado los 3 meses. Sin embargo, decidió que no tenía ningún apuro y vino casi a completarse el año. Entonces, no hay ningún peregrinaje, ¿eh? Porque si fuera un peregrinaje, los recursos administrativos, pues prácticamente todas las legislaciones y la próxima ley de procedimiento administrativo, pues van a ser letra muerta para este tribunal. Entonces, en ese sentido, pues yo voy en contra y voy con un voto particular, porque por algo está el sistema y por algo viene la ley de procedimientos administrativos. De lo contrario, pues hay que detenerla porque entonces no tiene razón de ser. Si al no agotar los recursos administrativos, cuando dice aquí que tiene que haber una voluntad de la administración pública, pues entonces van a hacer otra muerte aquí en el tribunal. Entonces yo me aparto por completo del proyecto y voy con voto particular. ¿Es cuánto? Pregunto. Hacer una precisión. Si me permite. Adelante, magistrado. Sí, creo que sí, efectivamente no se analiza, como dice la magistrada, de cierta manera a la pretensión de la posible negativa o la posibilidad de agotar en sede administrativa. Yo sostengo que creo que la litis es diferente. O sea, la litis aquí consistiría en decir si es válido, y hacemos la pregunta, que una persona acuda directamente en la vía contenciosa, la vía jurisdiccional, que no la entiendo de otra manera, para agotar un tema de reclamación de responsabilidad patrimonial, o es obligatorio agotar la sede administrativa. Creo que en ese sentido, para mí, de un análisis sistemático, funcional, de la génesis del 113, del 109, de nuestra propia ley de responsabilidad patrimonial, el artículo 28, 44 y 47, me queda claro que es posible. Sostener lo contrario sería negar el acceso a la justicia. Ahora, también debe quedar claro que es posible que la persona elija la sede administrativa. Es válido que la persona acuda a hacer la reclamación ante la autoridad presuntamente responsable, y también en el caso de que exista, como lo precisa expresamente nuestra norma, una negativa o la indemnización sea insuficiente o no satisfaga los intereses de la pretensión, pueda venir a nosotros revisar entonces sí una voluntad definitiva del Estado. Insisto, como yo inicié mi intervención, la peculiaridad de la responsabilidad patrimonial del Estado es precisamente esa, que no hay una voluntad del Estado de inicio. O sea, en el desbordamiento de un canal, en el choque de un policía, como es el caso, no existe la voluntad del Estado. Precisamente eso es lo que vamos a discutir. Y reitero, creo yo que al ser un tribunal de plena jurisdicción, tenemos la competencia, conforme a la fracción 15 del artículo 3 de nuestra norma, y precisamente nosotros podemos llegar a indemnizar. Inclusive, citaría criterios yo, que cuando carece de elementos el tribunal contencioso para condenar o fijar la indemnización, se puede ir la vía incidental, y eso me da luz a mí para decir que también pues podemos aquí desarrollar nuestros procedimientos. ¿Es cuánto, compañeros? Yo nada más para concluir, el capítulo 4, a menos que usted quiera decir algo más, el capítulo 4 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aplicable aquí en Chihuahua, se refiere a del procedimiento. Aquí te hablan de que el procedimiento lo podrá hacer la parte interesada presentando su reclamación ante la autoridad presuntamente responsable. Y el artículo 28
dice, en caso que el particular decida iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, o sea, se refiere al inicio, por la vía contenciosa, y nos define a nosotros como autoridad para conocer de ese procedimiento, que va a ser diferente al que, como bien dice la magistrada Mayra Aida Arronis, pero aquel se refiere a ese que inicias ante la autoridad que emitió ese acto irregular, que no estaba el particular obligado a soportar, pero aquí se refiere a otro procedimiento. Por eso mi voto es a favor del proyecto en base a esa posibilidad que establece el artículo 28 de la ley sede, de la ley origen, que de atender el asunto por la vía contenciosa. Incluso te dice, insisto, las reglas del juicio oposición, y en base a los dispositivos jurídicos que regulaban el juicio oposición, ahora debemos de tener incluso la ley de nosotros, la ley de justicia administrativa, debemos de entender cuando veamos referencia al juicio oposición al juicio contencioso administrativo. Entonces voy a favor del proyecto por esas razones. ¿Sí? ¿Alguna otra intervención? Licenciada, magistrada, A ver, licenciado magistrado. una última intervención. De lo que el magistrado presidente leyó, no se desprende la optatividad, Ok. O sea, de ahí, si me permite, porque esa Sí, pregunta claro. yo se la proporcioné. Sí, no, de hecho, te agradezco Aquí de lo mucho. que se desprende es de que en el caso que decidas iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, pero en ninguna parte dice podrá. Sin embargo, Pues la se ley decide orgánica iniciar. sí te indica que tienes que agotar una definitividad. Lo que pasa es que mucho tendría que ver cómo se admitió, cómo se pretende admitir esto, en base a la fracción 15ª del artículo 3º, o en base al artículo que, a la fracción, o en base a la fracción que señala la magistrada Mayra, porque si se admitió en base a ese artículo, ¿me lo permites un segundo? No, está... Aquí no hay ninguna voluntad de la administración pública municipal a negarse, ¿no? Y eso es parte toral. Y hay una contrariedad del proyecto con el artículo 3º de la ley orgánica. No hay un procedimiento administrativo, no hay una resolución administrativa, no hay un acto administrativo. Nada más para concluir, si se admitió en base a la fracción 8ª del artículo 3º, está muy mal admitido. Si se admitió en base a lo que están comentando, a la fracción 15ª, que se refiere a las señaladas en esta y otras leyes como competencia del tribunal, pues yo digo, estoy a favor del proyecto. Sí, Concluyo ya mi intervención. Sí. Perdón. Precisamente es en relación con la fracción 15 del artículo 3º, en relación con las demás leyes que establezcan algún recurso juicio. Y precisamente esto colectivo con el artículo 28 de la ley de responsabilidad patrimonial y 45 es como el suscrito en la instrucción decide admitir. En ningún momento hacemos referencia a la existencia o negativa de una indemnización. Simplemente es un caso peculiar en el cual no existe voluntad estatal evidentemente, y el suscrito propuso en la instrucción admitir con base precisamente en esa fracción 15. ¿Alguna otra intervención, magistrada? No. Bueno, no habiendo más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. La secretaria, si va, por favor, someterlo a votación. A petición de la Presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución al recurso de reclamación del que se ha rendido cuenta y se solicita el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. En contra como voto particular. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es mi ponencia y con las precisiones que hice en la presente intervención, en la presente sesión, perdón. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. A favor del proyecto. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila, quien emitirá un voto particular en términos de su intervención. Muy bien. Muchas gracias, primera secretaria. En cuanto al recurso de reclamación promovido en contra del auto de fecha 28 de octubre del presente año, dictado dentro del expediente número 030-19-3, se determina lo siguiente.
Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y como corresponde. Siguiendo con el orden del día, en cuanto al siguiente punto, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que corresponde al expediente 033/19-3. Con el permiso de mi compañera magistrado, me solicito a mi primera secretaria Paulina Ramírez Oliva se sirva dar cuenta con el proyecto que propone esta ponencia respecto del expediente citado. Gracias, magistrado. Se da cuenta del expediente 033-19-3 del índice de este tribunal, ponencia 3. En la parte actora recurrente es Humberto Guerra Rascón. La autoridad demandada es el inspector Raúl Pando Chávez, adscrito a Dirección de Transporte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es la resolución dictada en el expediente PCI 391-2018 de 15 de agosto de 2019, a través de la cual se confirmó la diversa resolución del 15 de febrero de 2019. El auto recurrido es el auto de desechamiento de demanda del 30 de octubre de 2019. Aquí la justificación para desechar la demanda es concretamente porque los artículos 81 y 82 de la Ley de Transporte, de ellos, de su texto no se advierte optatividad respecto a la interposición de recurso administrativo, sino que el diverso artículo 81 determina expresamente que el recurso de revisión es procedente en contra de los actos emitidos por los inspectores de transporte y que dicho medio debe interponerse ante la Secretaría General de Gobierno, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se notificó el acto originariamente recurrido. La competencia de este pleno pues es surte, derivado de que es un auto de desechamiento emitido por el instructor y es un acto plenamente realizable por este honorable pleno. El recurso se interpuso por la parte actora, por ende pues tiene interés en que se modifique el auto recurrido. Este está firmado por el actor, por propio derecho y se presenta en tiempo. Los agravios son dos. El argumento número 1 se refiere, el apartado número 1, los agravios son 4, y el apartado número 1 se refiere específicamente a los argumentos primero, tercero y cuarto, los cuales se propone estudiar conjuntamente en virtud del nexo lógico jurídico que les une. En ellos, la actora recurrente manifiesta que el juicio contencioso administrativo es procedente, puesto que el acto impugnado es susceptible de ser controvertido optativamente, mediante recurso de revisión o bien directamente en sede jurisdiccional, pues afirma que la Ley de Transporte no exige que se tenga que agotar dicho recurso ante la Secretaría General de Gobierno antes de intentar la vía contenciosa, por lo que el auto recurrido de desechamiento fue emitido sin fundamento legal y fue vulnerado respecto al principio de acceso a la justicia. En su segundo agravio, que se analiza en el apartado 2, el actor recurrente arguye ilegalidad del auto recurrido al sostener de forma genérica que éste carece de fundamentación y motivación. La decisión que se propone a este pleno jurisdiccional es que el recurso de reclamación resulte procedente pero esencialmente infundado y consecuentemente se confirme en todas sus partes el auto de desechamiento recurrido. La justificación que se da es la siguiente: los agravios esgrimidos por la parte actora recurrente son infundados para revocar el acto recurrido. Los agravios primero, tercero y cuarto son infundados, ya que debe hacerse una interpretación sistemática y funcional de los contenidos de la Ley de Transporte y el reglamento de pesos, dimensiones y capacidades. Y atentos a los principios de reserva de ley y de jerarquía, cuando este último ordenamiento secundario dispone que las sanciones impuestas con motivo de la infracción a sus disposiciones podrán ser recurridas en términos de ley, lo que realiza es una remisión expresa al contenido de la ley, de lo que se desprende que el justiciable, como lo prevé la Ley de Transporte aplicable, debe interponer el recurso de revisión en sede administrativa para combatir el acto impugnado. En ese sentido, se debe estar a lo que indica la Ley de Transporte, para poder dilucidar si resulta obligatorio para el justiciable agotar el recurso de revisión en sede administrativa. Al respecto, tenemos que la parte actora no interpuso el recurso de revisión en sede administrativa en contra de la multa por infracción a la normatividad estatal en materia de transporte y vías de comunicación en términos de la Ley de Transporte,
siendo este el medio idóneo que debía intentar previo a acudir ante este tribunal. Por cuanto al derecho de acceso a la justicia, si bien es cierto que la demanda fue desechada mediante el auto que hoy se recurre, también lo es que los derechos del recurrente no fueron vulnerados, sino que quedaron a salvo porque no se le deja en estado de indefensión, ya que se le hizo el acotamiento para que los dedujera en la vía y forma correcta, pues se suspendió el tiempo transcurrido del 25 de octubre hasta la fecha en que surtió efecto la notificación del auto recurrido, lo cual ocurrió el 4 de noviembre, visible a foja 49 de autos, siendo así que se le garantizó su acceso a la justicia, pues se advirtió por el instructor que al presentar su demanda ante este tribunal aún se encontraba el recurrente dentro del término previsto en la ley para poder impugnarlo mediante el recurso de revisión. Finalmente, se estimó inoperante el agravio segundo, ya que no controvierte los fundamentos y motivos expresados en cuanto a que el acto impugnado no es una resolución definitiva y que se configura una causal de improcedencia del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 9, fracción sexta de la ley, siendo este razonamiento sustancial para el desechamiento y resultó suficiente para tener por debidamente fundado y motivado el auto recurrido. Aquí el acotamiento es que la parte recurrente, la parte actora recurrente, en su segundo agravio, realiza afirmaciones por demás genéricas y dogmáticas al momento de establecer que el auto recurrido carece de fundamentación y motivación, sin especificar, sin delimitar y sin señalar específicamente cuáles son las violaciones que considera o cuáles son los fundamentos que debía contener el auto recurrido o por qué estima que se encuentra falto de fundamentación y motivación, y por eso se estimó inoperante este argumento. En la cuenta, magistrada, magistrados, gracias. Nada más para hacer una precisión en la cuenta, que no se tome en cuenta la cuestión de la resolución dictada. Yo creo que un error mecanográfico se quedó sí. Impreso la referencia a un recurso de inconformidad debido al expediente. En el presente expediente, igual que en otros, el citado demandante no agotó la sede administrativa. Están solicitando una pausa. Sí, bueno, a favor. Continuando con el desarrollo de la sesión, transcurridos los minutos que solicitamos de descanso. En relación al segundo punto de la orden del día, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dé cuenta del proyecto de resolución que propone este tribunal, el cual corresponde al expediente identificado con el número 030/19-3. Gracias, señor presidente. De igual manera, con el permiso de mi compañera magistrada y mi compañero presidente, integrantes de este pleno, me permito solicitar a mi primer secretaria, Paulina Ramírez Olivas, dar cuenta al pleno con el proyecto que esta ponencia propone. Gracias, magistrado. Procedo a dar cuenta del expediente 030/19-3 del índice de este tribunal. La actora reclamante es Laura Chávez Andrade. La autoridad presuntamente responsable recurrente es el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. El motivo de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado consiste en una supuesta actividad irregular por probable falta de pericia de un agente de la Policía Municipal, quien, según manifiesta la parte reclamante, al momento de conducir un vehículo automotor oficial patrulla, impactó al extinto hijo de la reclamante, ocasionando posteriormente su deceso. El acuerdo recurrido es el acuerdo inicial del 28 de octubre de 2019, esa admisión de demanda. La decisión es: la reclamante ejerce la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado como madre del extinto Silex Eduardo Villanueva Chávez. Comparece por derecho propio con la pretensión de ser resarcida por esa muerte, que según afirma es consecuencia de la probable actividad irregular de un agente de policía municipal perteneciente a la autoridad presuntamente responsable al La competencia de este pleno jurisdiccional se surte al momento de tratarse de un acuerdo de admisión dictado por un instructor, actuación que es plenamente revisable por este órgano colegiado. El recurso se interpuso por la autoridad presuntamente responsable, Ayuntamiento de Ciudad Juárez y Secretario de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. La actuación que se revisa
tiene interés en que el auto recurrido sea modificado. Además, el recurso está firmado por la autoridad recurrente y se presenta en tiempo. Sus agravios son regularmente los siguientes. En su primer agravio, la recurrente afirma que la reclamante no acredita su legitimación ad processum, ya que no anexó documento para acreditar su representación en juicio, según el artículo 5º, segundo párrafo de la ley, como lo sería, según la autoridad recurrente, la resolución en la que se le declarara como albacea en la sucesión a bienes de su extinto hijo. Y de haberse tomado en cuenta por el instructor, la consecuencia habría sido el desechamiento de la demanda. En su segundo argumento de reclamación, esgrime que la reclamante debió haber intentado hacer valer su pretensión ante la autoridad administrativa. Es decir, la recurrente dice, debió haber venido primero en sede administrativa ante el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y ante el Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de colmar lo dispuesto en los arábigos 23 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, artículo 2, 3, fracción segunda, inciso A de la Ley de Justicia Administrativa y 3, fracción octava de la Ley Orgánica de este tribunal. La decisión que se propone a consideración de este honorable pleno es que el recurso de reclamación intentado resulta procedente pero esencialmente infundado. Se propone confirmar en todas sus partes el auto admisorio recurrido. La justificación que se da es la siguiente. Los agravios esgrimidos por la autoridad presuntamente responsable, que en este caso es la recurrente, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, son infundados y en otra parte son insuficientes para revocar el auto recurrido. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, no se debe perder de vista el marco normativo especial aplicable y doctrinal expuesto, ya que ahí se colige el derecho de la indemnización, no forma parte de la masa hereditaria del fallecido, sino más bien se deriva de la afectación patrimonial, afectiva y psicológica que resienten sus familiares cercanos. En este caso, la reclamante, que es la ascendiente directa, que es la madre del extinto. Así, en el sistema mexicano se ha aceptado que se actualiza la legitimación para que puedan ejercer la acción resarcitoria en caso de la pérdida de un familiar, lo que se ha denominado en la doctrina y diversos precedentes nacionales e internacionales como herederos potenciales, y acudir por propio derecho ante este tribunal. En ese sentido, el ordinal 1494 del Código Civil establece el orden en que habrán de heredar los familiares más cercanos del autor de la sucesión, en caso de que no haya disposición testamentaria, y dentro de ese listado encontramos a los ascendientes, que es el caso de la parte reclamante o promovente de esta vía. Justo con ello, en los numerales 1507 a 1508 del Código Civil invocado se establecen las reglas para que estos sucedan el caudal hereditario de sus hijos. Ese extremo acontece en la especie, pues la reclamante, madre del extinto, comparece a ejercer la acción de reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular, que no se encuentra obligada a soportar, como madre de Silex Eduardo Villanueva Chávez, ya extinto. El argumento anterior se estima suficiente para reconocerle la legitimación ad causam y ad processum a la reclamante, puesto que comparece por propio derecho con la pretensión de ser resarcida por esa muerte, que afirma es consecuencia del aludido actuar irregular de un agente de policía municipal, perteneciente o adscrito a la autoridad presuntamente responsable. Además, la reclamante tiene reconocida personería como ofendida del delito en la carpeta de investigación 37-2018 0013-152 con motivo del fallecimiento de su hijo. Debe atenderse al ordinal 16 de la Ley de Responsabilidad, que señala que la cuantificación de la indemnización se va a calcular de acuerdo a la fecha en que sucedieron los hechos o a la fecha en que hayan cesado. En la especie, el hijo de la reclamante extinto fue hospitalizado desde el 12 de abril de 2018 y el 5 de noviembre de ese año falleció, adquiriendo así aquella la calidad de ofendida. Así, de desconocerle a este tribunal esa personería ya reconocida en la vía penal, podría incurrirse en violación a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder y la Ley General. Más aún, que al momento en que sucedió el motivo de la reclamación, el hijo de la reclamante era menor de edad. Asimismo, implicaría desconocer los principios de dignidad y de buena fe que le asiste a las víctimas u ofendidos del delito. Finalmente, este pleno podría considerar que el agravio se encuentra relacionado con el fondo del juicio,
por lo que no se podría incurrir en el vicio lógico de petición de principio. Por otra parte, se advierte la posibilidad de que la reclamante acuda directamente ante el tribunal a ejercer la acción resarcitoria sin haberla instado previamente ante la autoridad presuntamente responsable, pues ello lo prevé expresamente el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual es la ley especial aplicable. Se dice lo anterior porque esta ley no está obligando a la reclamante a intentar la vía de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante la autoridad presuntamente responsable, sino que establece la posibilidad de que decida entre intentar esa vía ante la autoridad administrativa o bien acudir directamente a este tribunal. El artículo 3 de la Ley Orgánica contiene el catálogo de actos administrativos, resoluciones definitivas y procedimientos que puede conocer el tribunal. Así, de una revisión al contenido de ese cardinal, este pleno no inadvierte la fracción octava invocada por la recurrente, la que se actualiza cuando el justiciable intentó su acción resarcitoria ante la autoridad administrativa presuntamente responsable y ésta le haya declarado improcedente su reclamación o habiéndola otorgado no satisfaga sus pretensiones. Sin embargo, tenemos la fracción 15 del mismo dispositivo, la fracción 15 del artículo 3 de la Ley Orgánica de este tribunal, en unión con el 58 de la Ley de Justicia Administrativa, que establece la posibilidad de que la demanda de responsabilidad patrimonial se inste ante este tribunal, sin acudir previamente a reclamarla ante la autoridad presuntamente responsable. Lo anterior se confirma con el contenido del arábigo 28 de la Ley de Responsabilidad que mencioné anteriormente, de cuya interpretación gramatical se advierte que la reclamante, interpretación gramatical, funcional y sistemática, y se advierte que la reclamante puede acudir directamente ante este tribunal a deducir su acción. El diccionario de la Real Académica, de la Lengua Española establece que el vocablo decidir, que señala el artículo 28 de la Ley Especial Aplicable, que en este caso es la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, señala que el vocablo decidir entraña hacer una elección tras reflexionar sobre ella. Esto es, por elección debemos entender acción y efecto de escoger entre diversas opciones. Es decir, la promovente, la accionante o reclamante en este caso, tiene la posibilidad de escoger entre acudir a la instancia administrativa o bien acudir ante este tribunal a reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es así que de lo que se sigue que es optativo para la reclamante ejercer su acción resarcitoria ante la autoridad presuntamente responsable o bien acudir a este tribunal como lo hizo. Es así que ese ordinal se instituyó para que en caso de que la reclamante opte por la segunda opción, el procedimiento de responsabilidad en la vía contenciosa se sustanciaría conforme a las reglas del juicio de oposición previsto en el Código Fiscal del Estado. En ese contexto tenemos que el artículo 3 transitorio de la Ley Orgánica señala que todas las referencias contenidas en los ordenamientos legales a la Sala de Contencioso Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Estado se entienden hechas a este tribunal, así como las relativas al juicio de oposición. Habrá de entenderse pues que estamos hablando del juicio contencioso administrativo que se lleva ante este tribunal. ¿Es la cuenta, magistrada? Magistrados, gracias. Me gustaría hacer una precisión, precisamente en complemento a la cuenta que se otorgó, toda vez que en el proceso de la elaboración del proyecto que se propone este pleno, la Corte emitió un criterio respecto de la cuestión de legitimación y que fue publicado el 6 de diciembre de 2019, de acuerdo a la tesis de la primera sala número 89/2019, que precisamente interrumpe una tesis de la propia Corte que establecía un criterio diverso respecto a las legitimaciones en este tipo de situaciones. Entonces sí, me gustaría que se introdujera esa cuestión en la parte del reforzamiento de la cuestión de legitimación activa que precisamente la autoridad presuntamente responsable pretende introducir, ¿no? Y también traer a colación que la exposición de motivos de la reforma constitucional en materia de responsabilidad patrimonial, toda vez que es una evolución doctrinal que se ha ido aceptando por México, precisamente se habla de esa situación, ¿no? de peregrinar de las personas que son víctimas de una, y introduzco un parámetro nuevo, ¿no? No solamente la actividad irregular, sino regular que produzcan un daño que no debemos soportar los ciudadanos, ¿no? Dada
actividad cada vez más vasta del Estado. En ese sentido, creo yo que en el proyecto se propone precisamente aceptar esa disposición de nuestras autoridades que emiten precisamente las leyes para efecto de que se proteja ese tipo de situaciones. Y por otra parte, no pasar por alto lo que establece la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en los artículos 44 y 47, que precisamente se reitera la facultad de las posibles víctimas, por llamarlos de alguna manera, de elegir cuál es la vía que van a votar, si la sede administrativa o la sede jurisdiccional. Entonces sería en cuanto, compañeros, lo someto a su consideración. Muchas gracias, magistrado. Licenciada, ¿alguna intervención? Licenciada Mayra, magistrada. Buenas tardes, con su permiso. En el presente caso, considero que no existe una resolución o acto administrativo de carácter definitivo, porque de lo que yo pude percatarme y entendí dentro del expediente es que hubo un accidente y después se vinieron a la vía jurisdiccional. Entonces prácticamente no hay una resolución, no se puede desprender una voluntad por parte de la administración pública, no hay ni una resolución, no hay un procedimiento y tampoco hay precisamente un acto administrativo como lo indica el artículo 3 de la ley orgánica que rige este tribunal. Por lo tanto, considero que no existe una resolución o acto administrativo definitivo, es decir, uno que ponga fin a una instancia o procedimiento, ya que no existe una negativa a indemnizar al particular. Como lo establece el artículo 3 de la fracción octava, al establecer que procede el juicio tratándose de resoluciones que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación. Y en el presente caso podemos observar que no existe una negativa porque no precedió una reclamación o solicitud que provocara dicha negativa. Es decir, para que proceda este tipo de juicios es necesario forzosamente que sea un acto definitivo y que haya una negativa. En el expediente no se puede advertir tal negativa o que ponga fin o que sea el fin último de lo que la administración pública sea su voluntad. Recordemos que la negativa puede ser expresa o tácita y en ninguna de las partes se advierte, pero debe forzosamente preceder una reclamación o solicitud de indemnización o reclamación a la que recaiga esa negativa expresa o tácita, como lo ha resuelto la segunda sala y en jurisprudencias del propio Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como lo señalé anteriormente, pueden dar luz. Hay dos jurisprudencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señalan lo contrario, pero están superadas, en el caso de que hayan sido invocadas o se pretendan invocar, han sido superadas porque se refieren a otra ley orgánica que ya fue modificada, cuando este Tribunal Federal no conocía plenamente de asuntos en materia administrativa o de indemnizaciones. Por eso hace referencia a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y aplica en su caso la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia anterior, en el párrafo anterior que señalé. Asimismo, los artículos 22 y 23 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua establecen que los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado se iniciarán únicamente por reclamación de la parte interesada. Y aquí manifiesto, no estoy en contra de la personería o de la personalidad o con el carácter con el que vienen a hacer su reclamación, sino que mi punto de vista es el fondo del asunto y no la personalidad con la que comparecen. Por lo tanto, los artículos 22 y 23 de Ley de Responsabilidad señalan, se iniciarán únicamente por reclamación de la parte interesada. Es tajante, dice que solo se inician por la reclamación y que la parte interesada debe presentar su reclamación ante la autoridad presuntamente responsable. El diverso 24 señala que las reclamaciones por indemnización serán resueltas de acuerdo al procedimiento
previsto en dicha ley, señalando el 25 de las reclamaciones. De acuerdo también al artículo 35 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, señala: las resoluciones de la autoridad que nieguen la indemnización o no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recursos previstos en las leyes que correspondan. Y estas son resoluciones impugnables o actos o resoluciones definitivas per se, es decir, las que nieguen una indemnización o declaren improcedente su reclamación, y no lo son las que no se dictaron por no haberse presentado ni siquiera la reclamación, que es equivalente a la solicitud. Es decir, el impugnante jamás presentó una solicitud ante la administración pública para que le fuera concedida o le fuera negada la indemnización. Por tanto, el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial aludida establece que en el caso de que el particular decida iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por vía contenciosa, este se sustanciará de conformidad con las reglas del juicio de oposición previstas en el Código Fiscal del Estado. Robustece el argumento anterior en numeral 3, ya que el particular puede elegir promover el recurso administrativo o optar por la vía contenciosa, que en la actualidad es ante el tribunal, pero siempre para la procedencia del juicio señala como indispensable que se trate de un acto de resolución definitivo, del cual la segunda sala de la Corte es la que más jurisprudencias ha resuelto sobre este tema. Al hacer referencia al artículo 28 precitado a la vía contenciosa, mencionando el juicio de oposición, sabemos que es el juicio contencioso administrativo al que corresponde en esta sede. Pero el juicio de oposición no normaba que solo procedía contra actos definitivos, como sí lo hace el artículo 2 de nuestra Ley de Justicia Administrativa del Estado. Y el primer párrafo del ordinal 3 de la orgánica, por lo que es requisito sine qua non que el acto de que se trata se pretende impugnar, sea definitivo per se, independientemente a que opte por elegir impugnar mediante un recurso administrativo por la vía contenciosa. Recordemos que es la definitividad que deben de revestir todos los actos o resoluciones de carácter administrativo, es decir, que deben ser las que concluyan una instancia o procedimiento, o bien sean una voluntad última o final de la autoridad. Y otra cosa es la definitividad en la impugnación de los actos o resoluciones definitivos, en la que se ha debatido si deben agotar un recurso administrativo previo a promover el juicio contencioso administrativo. Otra que nos ocupa en la especie es la característica de definitividad de los actos o resoluciones administrativos per se. Uno de los puntos a recalcar es que también está lo que es la tesis segunda de la 10ª época de la segunda sala, que señala: responsabilidad patrimonial del Estado es contra la determinación que resuelve una reclamación. De diversos textos, de la ley, de una interpretación sistemática de cómo está formado nuestro sistema, porque sí me invocaron lo gramatical, pero no me explicaron exactamente a qué le daban, sino que aludieron al pedir, al podrá, no recuerdo bien qué fue lo que se fueron al diccionario y a lo que significa la palabra por sí misma, pero no me señalaron la interpretación sistemática y tampoco la funcional. Entonces, dentro de la sistemática pues hay un sistema que te indica que primero se tienen que agotar los recursos, y más porque debe de haber una voluntad del Estado a pagar o a negarse a hacerlo. Y de aquí no se desprende que se hayan negado a hacerlo. Entonces, yo me aparto en esta ocasión del proyecto y es cuarto presidente. Muchas gracias, magistrado. No sé si usted va a hacer alguna manifestación al respecto No, para poder contestar puntualmente lo señalado por la magistrada. Bueno, yo voy con el proyecto. Para contestar. Analizando el contenido del numeral, ahí de los artículos relativos a esta instancia, el procedimiento del recurso que prevé la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sí veo que en el artículo 28 sí se refiere a esa potestad que tiene el particular de acudir por la vía contenciosa
ante este tribunal. A la letra de la ley se refiere a las reglas del juicio de oposición previstas en el Código Fiscal del Estado, y ahora con las reformas que se hizo se debe entender que cuando se haga referencia al juicio de oposición se atenderá al tribunal. Entonces, en base a este preciso artículo, voy de acuerdo con el proyecto de admitir la demanda atendiendo este artículo. Incluso analicé la legislación federal y viene en otro sentido. Ahí sí viene específicamente la necesidad de agotar ese procedimiento al cual viene a hacer referencia la magistrada Mayra. Pero aquí en el caso particular de la literalidad de lo que establece el artículo 28 de la ley origen de la reclamación, se refiere a que el particular puede decidir iniciar el procedimiento de responsabilidad patrimonial por la vía contenciosa y te establece cuál va a ser la autoridad competente para atenderlo. Entonces, el procedimiento se iniciaría aquí, y lo previsto en el otro supuesto de ante la autoridad que emitió ese acto, que causó esa lesión al particular, pues se refiere a otro procedimiento. Aquí se refiere al procedimiento por la vía contenciosa. Eso es por parte del magistrado. Sí. Bueno, me permito sí hacer algunas precisiones respecto al proyecto. Creo que sí hacía referencia también a los artículos 44 y 47 que sí interpretados como sistema. Magistrado, por cuestiones técnicas podemos tomar un receso de otra vez 2 minutos, disculpen. A favor. A favor. Continuamos. Licenciada, muchas gracias, licenciada Paulina. Magistrados, a su consideración se pone el proyecto. ¿Alguna intervención en torno a este proyecto que la ponencia número 3? Magistrado. Magistrada. Muy bien, no hay intervenciones. Visto que no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Señora secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución al recurso de reclamación promovido dentro del expediente número 033, diagonal 19-3, y se solicita el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es del suscrito el proyecto. Magistrado Gregorio Daniel Morales León. A favor. Magistrado Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, primera secretaria. En cuanto al recurso de reclamación en consecuencia, promovido en contra del auto de fecha 30 de octubre del presente año, dictado dentro del expediente número 033, diagonal 19-3, se determina lo siguiente. Primero, es procedente pero esencialmente infundado el recurso de reclamación interpuesto por el recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y cómo corresponde. Siendo con el orden del día, en cuanto al cuarto punto del orden del día, concedo la voz al magistrado Alejandro Tavares Calderón a fin de que dé cuenta del proyecto de resolución que propone a este tribunal. Sí, de la misma manera, con el permiso de mi compañera magistrada y mi compañero magistrado, solicito a mi primer secretaria, Paulina Ramírez Olivas, se sirva a dar cuenta este honorable pleno con el proyecto que se somete a su consideración. Gracias, magistrado. Bueno, doy cuenta del proyecto, del último proyecto listado para esta sesión, el 04219-3 del índice de la ponencia 3 de este tribunal. La actora es Operadora Futurama, Sociedad Anónima de Capital Variable, la autoridad demandada, el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado de Chihuahua. El acto impugnado de la resolución dictada en el expediente PCI 97-2019, 30 de agosto de 2019, a través de la cual confirma la diversa de 9 de abril de 2019. El acuerdo recurrido es el auto admisorio, a través del cual se tiene como justificación que la actora agotó el recurso de revisión en sede administrativa idóneo previsto en la ley especial aplicable. La competencia de este pleno se surte a efecto de revisar la legalidad del acuerdo de admisión dictado por el instructor. El recurso se interpuso en tiempo y forma por el titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. El único argumento del recurrente, de la autoridad recurrente, consiste en que el instructor debió desechar la demanda en atención a que la actora
previo a acudir ante este tribunal, debió agotar el recurso de revocación previsto en el Código Administrativo en consideración al principio de definitividad. La decisión que se propone a este honorable pleno es que el recurso de reclamación resulte procedente pero esencialmente infundado y consecuentemente se confirme en todas sus partes el auto recurrido. La justificación que se da es la siguiente: el agravio esgrimido por la Secretaría Recurrente es infundado e insuficiente para revocar el auto recurrido, toda vez que el acto impugnado pues, puede ser modificado, revocado por el recurso previsto en el artículo 222 de la ley especial aplicable, de la ley ambiental, medio que fue en este caso agotado por la parte actora, controvirtiendo la multa originariamente recurrida antes de acudir a este tribunal. La previsión general en relación a los medios de impugnación a que se refiere el numeral 1638 del Código Administrativo no es aplicable en la especie con base en el criterio de especialidad. Se debe analizar la ley especial que rigió la emisión del acto impugnado, así como el acto originariamente recurrido, en este caso pues la ley ambiental aplicable, por lo que el recurso de revocación previsto en el Código Administrativo pues no es el idóneo para controvertir el acto impugnado ante la autoridad demandada. ¿Es la cuenta, señores magistrados? Magistrada. Para hacer una precisión, ya hemos votado este tipo de asuntos, ha sido recurrente la Secretaría de Desarrollo y Ecología del Estado en dos sentidos, en algunos en que no se agotó el recurso de inconformidad, del cual ya señalamos que el criterio del tribunal es optativo y creo que falta probablemente abundar en el tema. Pero en otros dos casos sí se han agotado precisamente el recurso de inconformidad y a pesar de lo anterior, la autoridad está insistente en señalar que además del recurso de inconformidad tiene que asistir ante la Secretaría General de Gobierno para efecto de agotar el recurso administrativo que prevé el artículo 1638. Aquí tenemos en cuenta en este proyecto de esa naturaleza y sería la propuesta precisamente de sostenernos en ese criterio de que, es evidente que el artículo 222 de la ley ambiental, como hacemos referencia en nuestro glosario, es precisamente el aplicable y no el 1638 del Código Administrativo. ¿Sería cuánto, compañera magistrada y compañero magistrado? Magistrado, ¿alguna intervención? No. Sí, yo estoy a favor del proyecto en atención a que se privilegia la ley especial por encima de la general. La ley especial es la que señala los recursos y esos son los que deben de proceder. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, magistrado. Pongo a su consideración alguna intervención adicional a estas. Visto que no hay intervenciones, con excepción de esas que se vertieron, se considera suficientemente discutiendo el proyecto. Primera secretaria, sírvase por favor someterlo a votación. A petición del magistrado presidente se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución al recurso de reclamación promovido dentro del expediente número 042/19-3, solicitando el sentido de su voto. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es mi propuesta. Magistrado Gregorio Daniel Morales Leván. A favor. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, primera secretaria. Entonces, en cuanto al recurso de reclamación promovido en contra del auto de fecha 6 de noviembre del presente año, dictado dentro del expediente número 042/19-3, se determina lo siguiente. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, disculpen. Segundo, en la materia de reclamación, competencia del Pleno del Tribunal, se confirma en todas sus partes el auto recurrido. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Continuando. Viendo que ha quedado agotado el orden del día de la sesión del programa para este día, la misma se da por concluida, siendo las 13:30 del día de su inicio. Muchas gracias.